Hola, hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí estamos en el primer simposio internacional de osteopatía y nada, me presento, soy Pablo Aragón, Carrasquitu y bueno, eh, soy aquí de Vizcaya, de un pueblo de al lado de Bilbao, si conocéis, 40 kilómetros, Elorrio, y si no conocéis, pues os invito a todos a que podáis presentaros por aquí y seríais muy bienvenidos y pasaríamos un día agradable simplemente con eso en contacto conmigo, por ejemplo, y bueno, tenemos algunos sitios para estancias, bueno, es un pueblo bonito y pequeño y bonito, cosas para ver. Bueno, pues el título de mi ponencia es Osteopatía y Deporte. Entonces, bueno, desde la naturopatía nosotros, eh, como dice, bueno, hacemos esa composición de trabajo nuestro. En cuanto a osteopatía, y aunque hemos titulado el deporte, la osteopatía es una técnica que lo que hace es englobar o globalizar todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia quería un poco recalcar en osteopatía y deporte? Pues un poco mis propias experiencias, ¿no? Mirad, en osteopatía, bueno, ya Steele hace muchísimos años ya empezó a hablar bueno, empezó a tratar y a hablar primero en osteopatía y a introducir un poco el estudio de todas las cadenas fasciales, musculares, fasciales. Y esto es un tema interesante que está siendo integrado poco a poco por la osteopatía y por otras muchas cantidades de terapeutas que hay por ahí, o saludantes a nivel de naturopatía, ¿no? Más, sí es verdad que es un tema que lleva muchos años, o llevamos muchos años hablando de ello, pero científicamente corroborado no lleva más de 10 años, en el cual científicamente se demuestra lo que llamamos hoy en día ciencia, que bueno, debe de haber una cadena todavía por demostrar, pero que esas cadenas existen en nuestro cuerpo, ¿no? Y hacen que todo nuestro cuerpo trabaje siempre en globalidad y en tensibilidad, que hablaremos un poquito ahora, ¿no? Es interesante porque recalco un poco que, aunque científicamente está ahora mismo ya demostrado, existen, pero yo llamo científicamente y empíricamente está demostradísimo porque nosotros, y los que trabajáis en ello o los que vayáis a las consultas de naturopática, osteopatía, habréis comprobado los efectos. Y los efectos no nos engañan, son literales. Mira, por cierto, una palabra literal a la cual no estamos muy acostumbrados, ¿no? Eh, llevo tiempo trabajando mucho en muchos equipos deportivos y además mi experiencia es que son equipos de baloncesto femenino, de fútbol de bastantes categorías distintas, ciclismo mucho, todavía colaboro hoy en día, ya no trabajo tan directamente en los equipos, pero sí tengo colaboración con algún equipo o con algunos ciclistas, más que equipos, ciclistas profesionales. Y bueno, mi consulta, mi acompañamiento a estos deportistas está haciendo un cambio radical, ¿no? Así como, por ejemplo, decíamos, el cambio de paradigma, que a veces hacemos con el pressing, pues alguna risa, decía yo que había oído últimamente que el cambio de paradigma se realizará totalmente cuando nos muramos todos los del viejo paradigma. ¿Por qué? Porque los cambios nos cuesta muchísimo. Entonces, bueno, pues hemos empezado a introducir el tema de las cadenas fasciales y en mi consulta de osteopatía, sobre todo con deportistas. Y el cambio de paradigma bueno, requiere de mucha ilusión y de mucha energía porque una parte de nuestras técnicas naturopáticas es también la educación, la coeducación, ¿no? Con el saludante, de que adquiera conciencia, una palabra que ahora nos llena, ¿no? Para mí, la conciencia empieza con la autoconsciencia. Y ahí sí que tenemos un déficit, ¿no? De autoconsciente. Las personas siguen viniendo a la consulta, incluso mirar el ejemplo de ciclista de ayer, ¿no?
le dolía mucho el cuello, cervicales, no es ninguna novedad para casi ninguno, ¿verdad? Y bueno, explicándole un poco cómo está unido la cadena muscular, toda la parte postural, profunda, cadena muscular profunda, postural, pues desde incluso de la parte anterior, pasando por el cráneo, uniéndote hasta el sacro y un poco también glúteos, ligamento que une al glúteo, el glúteo por toda la parte posterior de la pierna hasta la planta del pie, ¿no? Y entonces, coeducándonos en una conversación, esta persona al final, ¿sabéis lo que decía? Lo que me dijo. Ah, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo aquí vengo, joder, otras veces más desbloqueado, me ha ido de cine y ya está. Claro, ese cambio de paradigma al osteópata, yo lo que veo yo, el cambio de paradigma con los saludantes, para entender es fácil, pero comprender ya nos cuesta un poco más, ¿no? De cómo las piernas pueden estar influenciando en toda la columna vertebral. Por ejemplo, con las piernas y el trabajo de los gemelos, bíceps, puede estar influyendo en nuestras cervicales, muchísimo. Entonces, eso cuesta muchísimo. Entonces, como un desbloqueo libera, y además libera inmediatamente, y encima hay un ruido añadido que el cual la gente, pues, hay una disrupción mental, ¿no? Cuando uno viene súper preocupado, de repente oye el ruido, hay como un corte y luego inmediatamente nota el alivio corporal y entonces, pues esto funciona. Pero claro, yo no pretendo enseñar nada, de verdad. Cada vez estoy en ese cambio de paradigma de no enseñar nada, sino de acompañar y de aprender conjuntamente con todos, ¿no? Y el otro día en una reunión que tuvimos decíamos, "Jo, uno se puede divertir muchísimo con la osteopatía o con, bueno, nosotros hablamos de la osteopatía, por la falta de definición exacta en dónde está la lesión. Porque nosotros hablamos mucho de que la lesión primaria, solucionando el inicio de la lesión primaria, donde se inició todo el proceso o el deterioro de la salud, pues el resto del cuerpo ya va. Bueno, pues eso es un poco cuando decíamos que también la estructura gobierna la función, ¿verdad? El presidente hablábamos el otro día sobre eso, ¿no? Y la función también. O sea, la estructura gobierna la función, pero la función también gobierna la estructura. ¿Y por qué nos divertíamos? Porque el cambio de paradigma, que ya de verdad que os digo que no solo está en los naturópatas, sino también en muchos fisioterapeutas que conozco, es que el cambio de paradigma tenemos que aunar el trabajo de camilla y el trabajo, vamos a decir, un ejercicio físico. Yo en mi consulta, mi experiencia es, hemos introducido, os la cuento, hemos introducido las hamacas, no sé si las conocéis, es una pena que ahora no puedo grabaros porque no la tengo, no os puedo enseñar, perdón, porque no la tengo aquí a mano, pero es una hamaca que yo creo que ya habréis visto y se ha creado una empresa alrededor de ello para que, junto con las hamacas, que lo que evitan muchas veces con el suelo es una descompensación, porque es difícil, ya sabéis, difícil generar una posición bien compensada, sobre todo uno solo, ¿no? Entonces, a mí, mi experiencia es que las hamacas, solamente ya el tumbarse la persona en la hamaca sin compensaciones, sino en una posición que yo llamo neutra, ya solamente esa posición se ha convertido para nosotros en la más importante. ¿Por qué? Porque la persona cambia inmediatamente, viene de la calle, de las tensiones, de las preocupaciones, de tal, y hay un corte. Me tumbo y además como mi musculatura está totalmente apoyada en la hamaca, de forma sistemática, no hay una parte más apoyada que la otra, por lo tanto no hay compensación. Esa información que llega a través de la piel al cerebro hace que el cerebro reconozca o diga, oh, pues no siento que hay ningún peligro. Entonces ordena a todos los músculos una relajación profunda. Bien, esto hace un cambio total en predisposición y en poder valorar y trabajar. Muy bien. Entonces, continuamos con una posición de activación, ¿no?
Entonces hacemos que toda la musculatura, sobre todo vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero toda la musculatura posterior profunda, que es desde los dedos, plantas, toda la parte posterior de las piernas y el ligamento que une al sacro y llega a la columna vertebral hasta arriba del todo, pues ese estiramiento mantenido en el tiempo, porque es una posición activa, porque es importante que sea activa para que el sistema nervioso esté activado en esa acción, y a la vez, como es mantenida fácilmente, lo que se va haciendo es, en un sistema de estiramiento activo, donde está todo el sistema nervioso, y ¿qué es lo que conseguimos? Ya sabéis, la piel es algo más importante de lo que nos parece. Hay una comunicación con el sistema nervioso inmediata, con el tacto. Y debajo de la piel, vamos a decirlo así, por decirlo en forma coloquial, la piel, imaginaos que hay unas pequeñas columnas que unen a otra capa de piel y unas pequeñas columnas que unen a otra capa de piel o al propio hueso. Entonces, claro, en los ejercicios, normalmente, como hay compensaciones o evitamos las compensaciones, intentamos no hacerlo, pero llevamos como un poco el movimiento global. A mí lo que me está enseñando la camilla a nivel osteopático, que ya sabéis que hablamos de micromovimientos también, es que una capa se deslice para que estas columnas arrastren a la otra capa, para que estas columnas arrastren a la capa más profunda, y esa capa más profunda está unido al hueso, a la estructura. Entonces, este mecanismo o esta forma de entender un poco o de autoayudarme en la consulta de osteopatía me está facilitando muchísimo el trabajo. ¿Y por qué? Porque también insistir mucho en que es un trabajo de autoconsciencia y un aprendizaje a un nuevo movimiento. No es un movimiento tan brusco, sino es más, vamos a decirlo, cámara lenta, como más alargado, para que en un momento dado lleguemos desde la superficie, a generar una tracción sobre el propio hueso. El propio hueso, sabéis que acaba en una articulación y tejido conjuntivo todo. Todos los músculos están rodeados por fascias. Esas fascias envuelven no solo al músculo, sino hacen de unión con las siguientes capas fasciales y también hacen unión con la otra capa fascial, que no sería más que el periósteo, que es el propio hueso. O sea, figuraros que toda esa unión va haciendo un movimiento a todo el organismo súper interesante. Por eso la hamaca, insisto, a mí, como línea de trabajo, me está ayudando muchísimo a mantener una postura fácil, a poder realmente hacer un trabajo fascial y a equilibrar nuestro cuerpo a través de ese estiramiento, porque sabéis que todas las articulaciones, en un principio de tensegridad, esté todo el cuerpo en un tono muscular, suficiente para mantener la postura. Y sabéis que en un principio de tensegridad, si hay una descompensación en este hombro, lo que nos ayuda es que gracias, por ejemplo, a una cadena muscular que uniría la palma de la mano, el antebrazo, el bíceps, el hombro, el pectoral mayor, el pectoral menor y bajase por el abdomen hasta el pubis, eso sería una cadena muscular. Entonces, claro, a mí la hamaca me enseña eso que me falta, bueno, me enseña o me ayuda eso que me faltaba en mi consulta de naturopatía, ¿no? Porque mucha gente viene a la consulta, ya ha estado en el osteópata, sí, ya me ha dicho que tengo una pierna más corta, pero ya me la he igualado, ya está bien. No, no está bien, no está igualada. Sigues en desequilibrio. Te han desbloqueado, que no es igual que osteopatía, te han desbloqueado, que puede ser una técnica que te ayude, pero osteopatía es algo más. Entonces, el cuerpo, los músculos, los tejidos tienen memoria. Por lo tanto, vas a durar muy poco con la pierna igualada, por ejemplo, digo porque es algo que nos va a llamar mucho la atención, y la memoria te va a volver a la anterior postura de descompensada
compensando a la vez las descompensaciones por las que se ha iniciado la compensación, ¿no? Entonces, eso se mantiene en el tiempo. ¿Qué ocurre que en un tejido descompensado con el tiempo? Pues cuando no llega la orden a un cerebro, al cerebro, cuando no llega la orden, todo lo que no llega no existe para el cerebro, se deja de mover. ¿Qué ocurre en ese tejido? Que se va endureciendo, secando, comprimiendo. Y entonces empezamos a hacer otros movimientos compensatorios. A mí me duele el hombro, pues dejo de mover el hombro y empiezo a mover más el resto. Y luego resulta que me empieza a doler la espalda. O el abdomen. Digo, pues ¿cómo asocio el dolor del abdomen? Claro, claro. Porque también hay una cadena muscular que une todo ello. Pero también hay un músculo pectoral menor y mayor que han de deslizarse entre ellos. ¿Y qué ocurre cuando hay un deslizamiento entre los distintos tejidos? Se autohidratan. Es tan importante. ¿Qué otra función ocurre ahí? Hay una pizoelectricidad que hace que todo el cuerpo esté comunicándose inmediatamente. Es como que se genera una corriente eléctrica. Daros cuenta cuando el tejido se desliza, tejido fascial, tejido muscular. Por cierto, el tejido fascial está dentro del músculo, formando tabiques entre distintas fibras. Y luego dentro de ese tabique también hay otra separación que también es tejido fascial. Por lo tanto, fijaos la comunicación del tejido fascial con el muscular. Y lo que hace el tejido fascial es, al envolver el músculo, le da dirección. Pero mirar, cuando un músculo se acorta y también se ensancha. Claro, si el tejido fascial que rodea ese músculo está endurecido, ha perdido elasticidad, elastina, ha perdido todo ello que está bloqueando, pues mirad, cuando se genera fuerza en ese músculo que se acorta, pero no se ensancha. ¿Qué ocurriría con esta simple explicación que hemos dado en un deportista? Pues que el músculo ejerce la misma fuerza, 100%, pero baja un 40% el rendimiento, porque el músculo se acorta y se ensancha. Hay líneas transversas musculares también, no todos son longitudinales. Y por eso hay un movimiento en los huesos y en los movimientos de todas las articulaciones, es un movimiento helicoidal. Por lo tanto, yo me divierto muchísimo en las sesiones de osteopatía, porque aparte de, por ejemplo, hoy he tenido otro caso, ¿no? Bueno, pues el típico, me duelen las lumbares, ya he ido a osteópata, ya he ido a, bueno, he ido a donde sea. Y claro, pero cuando por ejemplo, tumbado en la camilla, boca arriba, y le he hecho mover los brazos. No ha venido por los brazos, ha venido por las lumbares. Pero en esa coeducación en la cual me encantó cuando Navarro lo explicaba, el presidente, me encantó porque me hizo recordar algo que yo también estoy deseando, pero que a veces se me olvida, ¿no? Pues en esa coeducación, la persona cuando le digo, mueve los brazos, bueno, ha hecho unos cuantos movimientos y le he hecho una flexión, o sea, le he quitado tensión a la pierna. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha cambiado. En este caso, notaba, cuando le he quitado la presión de las piernas, notaba mayor facilidad de movimiento. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que esa cadena muscular que puede unir desde las cervicales, puede atravesar desde el lado derecho, puede atravesar por detrás, envolver mis costillas izquierdas desde atrás hacia adelante y envolver al músculo para llegar a la cadera derecha y ir por toda la parte posterior, lateral de la pierna, para luego pasar por la planta del pie y subir por la parte de atrás de la pierna y toda la columna vertebral. Todo eso es una cadena muscular.
Con lo cual, claro, cuando yo le he quitado presión a la pierna, el brazo movía mucho más ligero. Pero en la experiencia que hice ayer con la hamaca, de 4 personas que hicimos la sesión, había 3 personas que mejoraban, haciéndoles que la hamaca subiese, por ejemplo, y aumentase el estiramiento de la pierna, y en otros empeoraba. Y esto, maravilloso el juego, porque claro, al final me sirve de autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque, ya sabéis, cuando hay una lesión osteopática, hay por efecto o por defecto. ¿Por qué está una lesión aquí? ¿Por falta de fuerza o por exceso de fuerza? ¿Por compensación de una falta de fuerza aquí o por un exceso de fuerza aquí que me compensa? Entonces, aquí ya empieza a ser bonito el juego, porque no es tan fácil trabajar la osteopatía. De verdad, conozco, voy a ser, y yo reconozco que tampoco trabajo 100%, aunque estoy intentando y estoy luchando por conseguirlo, y me parece que la naturopatía asociada a la osteopatía es una bomba, en el sentido de que no es tan importante el diagnóstico certero, ya no es ese viejo paradigma de, pues tienes una tendinitis, y, pues tienes una fascitis plantar, y, ya, pero es que igual la fascitis plantar viene de, oye, ¿tuviste tú un antiguo esguince? O, oye, no, pues mi cadera derecha, pues, por ejemplo, mirar en un deportista, bueno, esto es verídico, no voy a nombrar nada para que no sea reconocido, ¿no? Porque es muy, 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 muy conocido. Cuando nosotros en la consulta le hice la prueba de la flexión del tobillo, después flexión del tobillo y flexión de la rodilla, cuando la flexión del tobillo y la flexión de la rodilla supera unos 10, 12 centímetros de flexión, es una flexión que va bien en el tobillo y en la rodilla, ¿vale? Pero ¿sabéis cuál fue mi sorpresa? Que en un pie, apoyado en el suelo, presiona la rodilla, se le mide y sí, 12, ya no me acuerdo muy bien, 12 centímetros de flexión. Vale. ¿Sabéis cuánta flexión había en el otro pie rodilla? 1. Estamos hablando de, bueno, de una profesionalidad máxima. De hecho, cuando le trataron aquel viejo esguince de tobillo, con todas las células madre, bla, 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 a día de hoy, 2 años han pasado, sigue lesionado. ¿Por qué? Por las compensaciones. Si no tengo flexión en el tobillo, trabajo más la rodilla, implicación de la tibia, del peroné, de la cadera, de la columna y tal. Son lesiones continuadas, ¿no? El otro día oía hablar al entrenador, al entrenador de Nadal, y me hacía gracia porque yo he trabajado en una consulta con un podólogo también muy cercano no, yo trabajando en su consulta con él y él trabajando en un equipo muy potente deportivo, ¿no? Y conozco un poco el tema. Y es curioso que todo esto todavía no se vea y cómo repercute del tobillo a la rodilla, de la rodilla normalmente a la cadera opuesta, a la columna, hasta el cuello, ¿no? Entonces, claro, cuando a un deportista, si el tejido fascial, que también va acompañado a la lesión, se endurece, pierde elasticidad, bloquea, ya no hay deslizamiento, ¿veis? No hay deslizamiento, no, hay bloque, como un hombro congelado. Esto es más, se ve más fácil, ¿no? Mueve el hombro, no mueve el hombro, está todo bloqueado, está hombro bloqueado, se le llama. Entonces, la fascia trabaja así, pero daros cuenta la comunicación de la fascia superficial hasta el hueso y dentro del músculo también cómo está el tejido fascial. Mirad si es interesante cuando hablamos o hablan de que
hay un 40% de pérdida de funcionalidad. ¿Qué os parece? ¿Que es interesante trabajarlo al deportista o no? Entonces, bueno, para acabar, porque a mí esto me emociona y podíamos estar tal. Es un sábado a la mañana, es muy agradable, os agradezco un montón vuestra presencia a la dirección naturopática FENACO. Encantado de que se acuerden de mí, porque siempre me tienen dispuesto, porque me hacen un favor, porque me encanta hablar de estas cosas y siempre se me queda corto, ¿no? Entonces, para terminar, las hamacas hemos creado incluso una línea de negocio. Se ha creado una línea de negocio alrededor de ello, porque trabajando con las hamacas, trabajamos la parte coaching. Y claro, ¿quién no está necesitado de una ayuda, de un acompañamiento de coaching en la salud? No hablamos de psicología, que es otra cosa, psiquiatría, pero en el deporte os garantizo lo que yo conozco, que hay mucha necesidad, pero mucha, 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 y cómo aumentan los rendimientos. Entonces, uniendo cuerpo, mente, pero claro, la mente está dentro de mi cuerpo tiene una reacción mental, mi cuerpo es mente. Hay unos estudios fantásticos que otro día podemos hablar de cómo solamente la postura, que es lo que ayuda la osteopatía, conjuntamente con la unión de trabajo miofascial, en el cual yo, por ejemplo, en la consulta, estoy en los grupos de trabajo, porque ya ni consulta, cada vez me dedico más a grupos de trabajo, donde en las hamacas hacemos todo este trabajo básico para que luego el diagnóstico o en los autodiagnósticos que vamos haciendo poco a poco, ayudando a la articulación, ayudando al cuerpo, y siempre el autodiagnóstico lo digo porque yo ya cada vez diagnostico menos o nada, y siempre pregunto a la persona, ¿qué tal te va? Bien, fenómeno, seguimos aquí. Mal, regular, pues miramos otra cosa, estiramos de otra forma. Y lo que me hace la hamaca, vamos a decir, por un grupo, es que la persona se responsabiliza de su propia salud, de su propio trabajo, con lo cual nos está ayudando muchísimo en nuestra ayuda hacia él, y él se está autoayudando, con lo cual al final formamos grupos. Es una maravilla, es una gozada trabajar. Entonces os animo que, bueno, si algún día queréis conocerlo o lo que sea, ya os pasarán el número de teléfono, me imagino, y tal, y podemos estar en contacto. Y es una cosa interesante, a mí me está acompañando. Y acordaros, era el título Osteopatía y Deporte. Os podría, no es la cosa, porque yo últimamente estoy trabajando mis egos y mi dignidad, ¿no? Pero es verdad que hay resultados. Hay resultados que remueven nuestra conciencia y nuestra autoconsciencia para seguir ayudándonos nosotros y a los demás, acompañándonos en esta maravillosa aventura que es la vida. Y en ello la osteopatía. Así que, encantado, muchísimas gracias y pues nada, seguimos en contacto. Chao, pasar un buen sábado.